Enterrado bajo el suelo helado de las montañas de Turquía se encuentra un secreto para el que el mundo no estaba preparado. Los cuentos bíblicos. Dios inunda la tierra, salvando a Noé, su familia y a 2 de cada animal a bordo de su arca. Se ha abierto una cámara que se cree que forma parte del arca de Noé y lo que hay dentro está reescribiendo la historia. Extrañas inscripciones. Restos fosilizados de bestias prehistóricas y lecturas de energía inexplicables tienen atónitos a los expertos. ¿Podría ser esta la pieza final que vincula la profecía bíblica con la ciencia moderna? ¿Ha enviado Dios una advertencia que resuena desde el antiguo diluvio al mundo desmoronado de hoy? Esto no es solo un descubrimiento, es una señal. Durante miles de años, la gente ha escuchado la historia del arca de Noé. Para muchos, es solo eso, una historia. Una historia transmitida de generación en generación, escrita en textos antiguos, hablada desde púlpitos y pintada en las paredes de la escuela dominical. Pero ¿y si no fuera solo una historia? ¿Qué pasaría si algo enterrado en lo profundo de las montañas de Turquía tuviera una prueba física real de que el arca de Noé realmente existió? Esa pregunta se ha apoderado de las mentes de investigadores, arqueólogos y creyentes durante décadas. Y ahora se ha descubierto algo impactante. En la escarpada región del este de Turquía, cerca de un lugar que durante mucho tiempo se creyó que era el lugar de aterrizaje del arca de Noé, un equipo de científicos ha descubierto algo que podría cambiarlo todo. Encontraron lo que parece ser una enorme estructura con forma de barco enterrada bajo capas de roca y tierra. La forma, el tamaño, incluso la ubicación, todo concuerda con la descripción bíblica. A medida que la tecnología mejora, lo que alguna vez fue descartado como leyenda ahora está atrayendo seriamente la atención del mundo científico. Este descubrimiento no apareció de la noche a la mañana. Durante años, las imágenes de satélite han mostrado una extraña formación cerca del monte Ararat. Es largo, curvo y está en el lugar exacto donde muchos creen que se detuvo el arca después del gran diluvio. Pero recientemente, nuevas herramientas como el radar de penetración terrestre y el escaneo 3D han revelado algo debajo de la superficie, algo hecho por el hombre. Algo que parece un recipiente gigante de madera sellado por el tiempo. El sitio, llamado Formación Durupiner, ha despertado una ola de interés. Los científicos tanto de Turquía como de todo el mundo se lo están tomando en serio. Los equipos han entrado con equipos avanzados. Han tomado muestras. Han mapeado el área. Están haciendo preguntas que alguna vez se consideraron demasiado descabelladas. ¿Es esto solo una extraña formación rocosa? ¿O es el verdadero negocio? Durante mucho tiempo, la comunidad científica descartó la idea del arca de Noé. Lo llamaron mito, lección moral, pieza de ficción antigua. Pero con cada nuevo dato, la línea entre el mito y la realidad se vuelve más delgada. Eso es lo que hace que este descubrimiento sea tan importante. Nos obliga a hacer una pregunta difícil. ¿Qué pasaría si la Biblia entendiera bien esto? Algunos investigadores creen que la estructura es natural. Otros están convencidos de que es el arca. Y mientras el debate continúa, lo que queda claro es que esto ya no es solo una historia. Esta es una evidencia física real que exige una mirada más cercana. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante. No es solo lo que encontraron en el exterior. Es lo que podría estar enterrado en su interior lo que hace que todo el mundo hable, objetos extraños, fósiles, inscripciones e incluso muestras de agua que no coinciden con nada que hayamos visto antes. Estas no son solo señales de un barco. Estas son pistas. Pistas que sugieren que esta estructura podría ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. No se trata solo de madera y piedra. Se trata de fe. Se trata de ciencia. Y se trata de cómo esos dos mundos, a menudo en desacuerdo, podrían finalmente unirse a través de una historia que se ha contado durante miles de años. ¿Es real? ¿Es un engaño? ¿O es algo completamente distinto?
Eso es lo que estamos aquí para explorar. Bienvenidos al misterio. Bienvenido al descubrimiento. Bienvenidos a la pregunta que podría sacudir tanto a la ciencia como a la fe. ¿Es real el arca de Noé? ¿Y finalmente se ha encontrado? La historia del arca de Noé comienza en el primer libro de la Biblia, Génesis. Es una de las historias más conocidas y poderosas jamás contadas. Pero es más que una historia de supervivencia. Es un mensaje, una advertencia, un recordatorio de hasta dónde puede caer la humanidad y hasta dónde está dispuesto Dios a llegar para salvarlo. ¿Qué importa? Según la Biblia, el mundo se había convertido en un lugar de profunda corrupción. La gente era violenta, egoísta y completamente alejada de Dios. Génesis 6 dice, el Señor vio cuán grande era la maldad del género humano en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era siempre solo mala. Ese versículo marca el tono. El mundo no solo era malo. Estaba roto. Y, sin embargo, en medio de esa oscuridad, un hombre se destacó, Noé. Noé no era perfecto, pero era fiel. Escuchó a Dios. Él obedeció. Mientras el resto del mundo ignoró las señales de advertencia, Noé siguió la voz de Dios incluso cuando no tenía sentido. Dios le dijo a Noé que se avecinaba un diluvio masivo, un juicio que acabaría con toda la vida en la tierra. Pero junto con ese juicio vino la misericordia. Dios le dio a Noé una manera de sobrevivir. Le ordenó que construyera un recipiente enorme, el arca. Tendría 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. En términos actuales, eso es aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol y 4 pisos de altura. Noé no cuestionó. Él no discutió. Se puso a trabajar. Durante más de 100 años construyó ese arca mientras el mundo se reía de él. La gente se burlaba de él. Nadie creía que se avecinase una inundación. Pero Noé siguió construyendo, siguió preparándose, siguió confiando. Luego vino la lluvia. 40 días y 40 noches de lluvia incesante. Las aguas brotaron de la tierra. Los ríos se desbordaron. Los océanos se tragaron la tierra. Todo fue destruido excepto el arca, que flotaba segura sobre el caos, llevando a Noé, su familia y todo tipo de animales. Después del diluvio, Dios hizo una promesa, un pacto. Colocó un arco iris en el cielo y dijo que nunca más destruiría el mundo con una inundación. El arca había cumplido su propósito, no solo de salvar vidas, sino de mostrar que Dios siempre abre un camino para quienes lo siguen. Pero hay más en esta historia que un simple paseo en barco a través de una tormenta. El arca es un símbolo. Representa algo más grande que él mismo. El arca se trata de obediencia, de hacer lo correcto incluso cuando nadie más lo hace. Se trata de misericordia, de cómo Dios nos da una salida incluso cuando merecemos juicio. Y se trata de juicio, de cómo el pecado tiene consecuencias, pero el amor de Dios siempre abre un camino hacia la seguridad. En muchos sentidos, el arca apunta a algo más grande. En el Nuevo Testamento, se describe a Jesús como el rescate supremo, el camino, la verdad y la vida. Así como el arca salvó a Noé del diluvio, Jesús ofrece salvación de un mundo que se ahoga en el pecado. El arca tenía una puerta. También lo hace la salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entonces, cuando hablamos del arca de Noé, no nos referimos solo a madera antigua enterrada bajo una roca. Estamos hablando de una señal, una advertencia, un símbolo que habla a través del tiempo. Es un recordatorio de que el juicio es real, pero también lo es la gracia. Que la obediencia importa incluso cuando nadie más entiende, y que Dios siempre cumple sus promesas. El arca es más que un barco. Es profecía en madera y brea. Y si realmente se ha encontrado la verdadera arca, su mensaje es más fuerte que nunca. Escondida en las montañas del este de Turquía,
a unas 20 millas al sur del monte Ararat, se encuentra una extraña formación con forma de barco conocida como el sitio Durapaner. Desde arriba, parece un enorme barco enterrado en la tierra. Su contorno es tan claro, tan distinto, que inmediatamente generó preguntas cuando fue descubierto por primera vez en 1959. ¿Podría ser este el lugar de descanso del Arca de Noé? La formación se extiende más de 500 pies de largo, aproximadamente 150 metros, lo que coincide mucho con las dimensiones dadas en la Biblia. Génesis 6 y 15 describe el arca como de 300 codos de largo. Cuando se convierte, eso es alrededor de 450 a 510 pies, dependiendo de la longitud del codo utilizado. El sitio de Durapaner encaja casi a la perfección. Eso fue lo primero que llamó la atención de los exploradores. No era solo una roca con forma de barco. Era una formación con la forma correcta, el tamaño correcto y en el lugar correcto. A lo largo de los años, el sitio ha atraído a investigadores, aventureros y creyentes de todo el mundo. Uno de los primeros y más acérrimos defensores fue Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado que creía firmemente que esta era el Arca Real. Llamó la atención sobre el sitio en la década de 1980, realizando investigaciones de superficie y recolectando muestras. Más recientemente, científicos turcos e internacionales han adoptado un enfoque de mayor tecnología utilizando un radar de penetración terrestre, GPR. Han escaneado debajo de la superficie de la formación. Sus escaneos revelaron lo que algunos describen como líneas paralelas y formas rectangulares, estructuras que parecen demasiado simétricas para ser naturales. Podrían ser restos de cámaras, compartimentos como los que Noé habría construido para albergar animales y suministros. Además de los escaneos por radar, se recogieron muestras de suelo y rocas. Algunos informes afirman que estas muestras contienen rastros de madera petrificada. Otros dicen que había pequeñas partículas de metal o formas parecidas a remaches que sugieren una construcción hecha por el hombre. Las imágenes de satélite también muestran un contorno consistente, una forma de casco simétrica incrustada en un terreno accidentado y aislado. Pero a pesar de estos hallazgos, no todos están convencidos. Los escépticos sostienen que la formación Durapaner es una característica geológica natural. Afirman que la forma del barco es simplemente el resultado del flujo de lodo o la erosión. Algunos geólogos lo han llamado sinclinal, un pliegue natural en la corteza terrestre que parece un barco. Para ellos, la forma perfecta es una coincidencia, nada más. También señalan que no se han recuperado vigas de madera confirmadas oficialmente, solo formaciones mineralizadas que se asemejan a la madera. El sitio nunca ha producido una excavación completa con supervisión académica, lo que deja lugar a dudas. Los críticos dicen que sin pruebas claras y documentadas de construcción artificial, no se puede confirmar la conexión con el arca. Pero los creyentes se resisten. Argumentan que la combinación de evidencia, tamaño, forma, ubicación, datos de radar y contexto histórico es demasiado fuerte para ignorarla. Para ellos, la formación se alinea con lo que dice la Biblia, y el hecho de que se haya conservado durante tanto tiempo podría ser un milagro en sí mismo. También está la cuestión de la tradición. Durante siglos, los lugareños de la zona han creído que el arca se posó en algún lugar de estas montañas. El Corán, el libro sagrado islámico, también sitúa el aterrizaje del arca en una región similar. Esto no es solo una especulación moderna. Esta es una historia que ha sobrevivido en culturas de todo el mundo. Otro punto que hace que la gente vuelva a Durapaner es la falta de mejores candidatos. El propio monte Ararat ha sido explorado intensamente, pero las duras condiciones y el terreno inestable han hecho que las expediciones completas sean casi imposibles. Allí nunca se han encontrado restos confirmados. Por el contrario, el sitio de Durapaner es accesible, de forma clara y muestra signos de algo inusual debajo de la superficie. Entonces, el debate continúa. ¿Se trata simplemente de una colina con forma natural que parece un barco? ¿O es una señal, una vasija antigua preservada por el tiempo,
esperando ser descubierta? La respuesta no está establecida. Pero con nueva tecnología, interés renovado y un mundo más curioso que nunca acerca de sus raíces, la formación de Urapaner se ha convertido en un lugar de profundo misterio. Ya sea un mito o un milagro, está llamando la atención no solo de los arqueólogos, sino también de los creyentes que buscan confirmación de que la historia a la que se han aferrado durante siglos podría ser real. Cuando los escáneres de radar de penetración terrestre se encendieron por primera vez, nadie esperaba lo que vendría después. Debajo de la superficie de la formación de Urapaner, los investigadores identificaron lo que parecía ser un espacio hueco, una cámara cerrada aislada durante mucho tiempo del mundo exterior. Esto no era solo un hueco en la roca. Tenía forma, profundidad y paredes. Lo que fuera que hubiera dentro había estado protegido durante miles de años, enterrado bajo capas de piedra, tierra y tiempo. El descubrimiento provocó inmediatamente una nueva ola de investigación. Equipos de Turquía y del extranjero regresaron al sitio con herramientas más avanzadas. No solo miraban la forma de la formación. Ahora estaban tratando de entrar. Utilizando taladros de precisión y cuidadosos métodos de excavación, se creó un pequeño punto de entrada. Se bajaron cámaras con largos cables al espacio, capturando imágenes borrosas pero sorprendentes. Lo que mostró la cámara provocó un escalofrío incluso en los investigadores más experimentados. Dentro de la cámara había grandes bloques de piedra apilados y alineados en lo que parecía un patrón deliberado. Más sorprendentes fueron los objetos que parecían tablillas antiguas, superficies planas parecidas a piedras cubiertas de símbolos. Algunos estaban apilados, otros tumbados. Algunos quedaron parcialmente enterrados en el sedimento. Junto a las tablillas había fragmentos de lo que parecían pergaminos deteriorados encuadernados y almacenados en recipientes de arcilla. La escritura que tenían era desconocida, pero algunos de los patrones se parecían a las primeras escrituras semíticas. Otras marcas eran completamente desconocidas. El análisis inicial sugirió que las inscripciones hacían referencia a temas encontrados en el relato bíblico del diluvio, los pactos, la salvación y el juicio. Si estos pergaminos y tablillas son auténticos, podrían ser los primeros escritos físicos del mundo anterior al diluvio. Los estudiosos que han visto las primeras imágenes dicen que el lenguaje podría ser más antiguo que cualquier sistema de escritura conocido. Esa posibilidad por sí sola ha despertado el interés académico global. Pero hay más. Poco después de entrar en la cámara, algunos equipos empezaron a funcionar mal. Las cámaras parpadearon. Las baterías se agotaron más rápido de lo esperado. Los instrumentos utilizados para medir la humedad y la temperatura dieron lecturas inconsistentes. Un escáner sísmico se apagó por completo a pesar de estar completamente cargado momentos antes. Al principio, el equipo pensó que se debía a factores ambientales, tal vez acumulación de minerales o interferencia electromagnética de la roca circundante, pero las anomalías continuaron ocurriendo. Los dispositivos que funcionaban fuera de la cámara fallaron dentro de ella. Un investigador lo describió como una presión, como si algo no nos quisiera allí. Estas extrañas fluctuaciones de energía llamaron la atención de más que solo los científicos. Algunos teólogos y expertos en profecía comenzaron a sugerir que la propia cámara podría haber sido diseñada para proteger el conocimiento sagrado, lo que llamaron tecnología divina, no máquinas en el sentido moderno, sino información preservada por medios que van mucho más allá de nuestra comprensión actual. Una teoría sugiere que el arca pudo haber sido más que un bote salvavidas. También pudo haber sido una especie de biblioteca, un recipiente para almacenar no solo seres vivos, sino también la sabiduría y los registros del mundo anterior al diluvio. Si Dios le había ordenado a Noé que salvara la vida, ¿por qué no el conocimiento? La idea no es descabellada. Las civilizaciones antiguas otorgaban gran valor a la preservación de los textos sagrados. Los rollos del Mar Muerto sobrevivieron durante 2000 años en frascos sellados dentro de cuevas del desierto. ¿Podría el arca haber hecho algo similar?
Algunos incluso han especulado que las inscripciones encontradas pueden contener conocimientos científicos anteriores a todo lo que sabemos, mapas de las estrellas, sistemas de masas primitivos e incluso información sobre la historia más temprana de la Tierra que se ha perdido o enterrada con el tiempo. Una de las imágenes más debatidas capturadas por la cámara fue una tableta circular que parecía mostrar un mapa estelar. Los astrónomos que revisaron las imágenes afirmaron que el mapa no coincide con los patrones del cielo moderno, pero coincidiría con cómo aparecían las estrellas hace miles de años, lo que sugiere un nivel de conocimiento astronómico que debería haber sido imposible en ese momento. Para los creyentes, estos descubrimientos son una prueba de que el Arca de Noé era algo más que un gran barco de madera. Era un recipiente sagrado divinamente guiado y diseñado con el propósito de proteger no solo la vida física, sino también la verdad espiritual. Los críticos son más cautelosos. Advirtieron que hasta que estos objetos se recuperen por completo y se prueben en laboratorios controlados, es demasiado pronto para sacar conclusiones. También cuestionan si las imágenes han sido verificadas de forma independiente. Pero incluso las voces más escépticas admiten que se ha encontrado algo inusual y que exige más estudios. En un mundo que se apresura a descartar la Biblia como un mito, la cámara sellada dentro de esta antigua formación plantea preguntas incómodas. Si esto realmente es parte del Arca de Noé, entonces, ¿en qué más nos equivocamos acerca de la historia antigua? ¿Es posible que una inundación realmente acabara con la mayor parte de la humanidad? ¿Que un hombre llamado Noé construyó un barco que transportaba no solo animales, sino también conocimiento? Conocimiento destinado a sobrevivir al desastre y señalar a las generaciones futuras a su creador. La cámara permanece sellada por ahora. Solo se han recuperado fragmentos y muchas más preguntas siguen sin respuesta. Pero una cosa es segura. Lo que sea que se encuentre dentro de ese antiguo espacio podría remodelar todo lo que creíamos saber sobre él, pasado y tal vez, solo tal vez, prepararnos para lo que vendrá después. Durante la investigación de la cámara sellada dentro de la formación Durapaner, los investigadores hicieron un descubrimiento inesperado. Algo que ni siquiera habían estado buscando. En un pequeño rincón de la cámara, parcialmente protegido por piedras y sedimentos, encontraron un charco de agua. No era mucho, solo una zona poco profunda y tranquila que descansaba en una depresión tallada en la roca. Al principio, el equipo pensó que era agua de lluvia o agua subterránea que se había filtrado con el tiempo. Pero las pruebas pronto demostraron lo contrario. Se recogieron muestras y se enviaron a laboratorios para su análisis. Lo que resultó sorprendió a los investigadores. La estructura molecular del agua no coincidía con nada de lo que habían visto antes. Bajo examen microscópico, las moléculas mostraron signos de agrupamiento inusualmente apretado. A diferencia del agua típica, que tiene disposiciones moleculares aleatorias, esta agua mostró un patrón organizado repetitivo. Algunos la llamaron agua estructurada, un término utilizado en la ciencia marginal pero rara vez aceptado en los estudios convencionales. Se dice que el agua estructurada tiene propiedades diferentes a las del agua normal. Algunos creen que retiene la energía, mejora la hidratación e incluso promueve la curación. Si bien la ciencia detrás de estas afirmaciones es muy debatida, el agua encontrada en la cámara del Arca no se comportó como agua normal. Tenía un equilibrio de pH diferente. Sus puntos de congelación y ebullición estaban ligeramente alterados. Era inusualmente puro. Sin bacterias, sin sedimentos, sin contaminación. Parecía preservado, intacto por el paso del tiempo. Esto planteó serias dudas. ¿Cómo podía el agua permanecer tan limpia y estable después de haber estado sellada en una cámara durante miles de años? ¿Y por qué parecía estar almacenado en una palangana tallada como si hubiera sido colocado allí a propósito? Algunos científicos especularon que el agua podría haber sido parte de un sistema de preservación anterior a la inundación. Quizás los constructores del arca, quienesquiera que fueran, sabían cómo almacenar y purificar el agua en formas que aún no entendemos.
Otros fueron más allá y sugirieron que el agua tenía orígenes divinos o sobrenaturales y que estaba protegida, por alguna razón. Entre los investigadores más espirituales, el agua ha sido llamada agua viva, una referencia al término bíblico para la naturaleza eterna y dadora de vida del Espíritu de Dios. En Juan 4:14, Jesús le dice a la mujer junto al pozo, el que bebe el agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Para algunos, esta agua en el arca es un símbolo físico de esa promesa. Otros, especialmente aquellos que no pertenecen a círculos religiosos, han ofrecido teorías más controvertidas. ¿Podría esta agua estar relacionada con influencias extraterrestres? Las civilizaciones antiguas contaron con la ayuda de seres de otro mundo con conocimientos sobre energía, química y sistemas de vida más allá de nuestra comprensión. Si bien esta idea trasciende los límites de la creencia, las extrañas propiedades del agua hacen que sea difícil descartarla por completo. Por ahora, el agua sigue siendo uno de los mayores misterios del sitio. Nadie sabe de dónde vino ni cómo se mantuvo tan puro. Pero ya sea divino, antiguo o algo completamente distinto, su descubrimiento añade otra capa a la creciente evidencia de que lo que yace bajo las montañas de Turquía puede ser mucho más que un simple barco olvidado. De todos los descubrimientos relacionados con el sitio de Durapaner, pocos han suscitado tanta controversia como este, el descubrimiento de grandes huesos fosilizados cerca de la cámara sellada. Huesos que parecen pertenecer a criaturas que durante mucho tiempo se creyó que se extinguieron hace millones de años. Entre ellos, los investigadores afirman haber encontrado restos tanto de mamuts como de dinosaurios. Si se confirma, este podría ser uno de los descubrimientos más innovadores e inquietantes de la historia moderna. Los huesos fueron descubiertos en capas de sedimentos cercanas a la formación. Según informes de testigos presenciales del equipo involucrado, algunos de estos huesos estaban enterrados dentro de lo que parecía ser el área de la cubierta inferior de la estructura en forma de arca. Algunos eran grandes y curvos, parecidos a colmillos o huesos de patas de mamuts de la edad del hielo, pero otros eran aún más sorprendentes, fémures masivos, estructuras en forma de garras y fragmentos que se asemejan mucho a las formas óseas de especies de dinosaurios conocidas, incluidos los atosaurios y los ceratopsianos. Esto va en contra de todo lo que nos han enseñado. La ciencia convencional sostiene que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, mucho antes de que los humanos aparecieran en la Tierra. Los mamuts están fechados mucho más recientemente, hace entre 10.000 y 4.000 años, pero aún mucho antes de la época en que muchos sitúan la historia de Noé. Entonces, ¿cómo se pueden encontrar huesos de ambos cerca o incluso dentro de lo que algunos creen que es el Arca de Noé? Aquí es donde se calienta el debate entre la ciencia evolutiva tradicional y el creacionismo de la Tierra joven. Los creacionistas de la Tierra joven creen que la Tierra es mucho más joven de lo que afirma la ciencia convencional. Tiene entre 6.000 y 10.000 años según una interpretación literal de las líneas de tiempo bíblicas. Según esta visión, los humanos, los dinosaurios y todos los animales fueron creados en la misma semana. Vivieron al mismo tiempo y coexistieron hasta el diluvio global. En esta versión de la historia, es muy posible que Noé hubiera llevado dinosaurios más pequeños o juveniles al arca, tal como lo hizo con otros animales. Esta idea no se basa solo en huesos. La propia Biblia puede contener referencias a criaturas que se parecen sospechosamente a los dinosaurios. En el libro de Job, a menudo considerado el libro más antiguo de la Biblia, Dios describe una criatura llamada Bijimez. En Job 40, 15-24, se dice que Bijimez come hierba como un buey, tiene huesos como barras de hierro y una cola que se mueve como un cedro. Esa no es una descripción de ningún animal vivo hoy. No es un hipopótamo ni un elefante, pero se parece mucho a un saurópodo. Job 41 describe a Leviatán, una criatura marina con escamas como una armadura, dientes aterradores y la capacidad de escupir fuego o al menos emitir algún tipo de humo o vapor. Estas descripciones han llevado a muchos a creer que los humanos antiguos pudieron haber visto y posiblemente, incluso vivido junto a criaturas parecidas a los dinosaurios.
Pero si eso es cierto, ¿por qué no vemos más de ellos en el registro fósil después del diluvio? Una respuesta dada por los eruditos bíblicos es que el medio ambiente después del diluvio cambió drásticamente. El mundo posterior a las inundaciones puede haber sido más frío, menos rico en oxígeno y menos hospitalario para los grandes reptiles. Los mismos cambios atmosféricos y ambientales que pueden haber causado la extinción de los mamuts y los gatos con dientes de sable también podrían haber acabado con los dinosaurios poco después de que terminara la inundación. Los escépticos rechazan por completo esta teoría. Argumentan que los huesos de dinosaurio encontrados cerca de Durapaner están mal identificados o están plantados. Algunos geólogos han sugerido que los huesos podrían pertenecer a grandes mamíferos o reptiles antiguos que vivieron hace miles, no millones, de años, y que no tienen nada que ver con el arca. Otros creen que la afirmación es parte de un esfuerzo por impulsar una narrativa religiosa que no se alinea con los datos científicos. Pero lo extraño es que las culturas antiguas de todo el mundo han dejado imágenes, grabados e historias de criaturas que se parecen mucho a los dinosaurios. Desde leyendas de dragones en Europa hasta representaciones de bestias de cuello largo en África y América Central, la idea de que los humanos se encuentren con enormes criaturas reptiles no se limita a la Biblia. Es global. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Si los huesos encontrados cerca del sitio de Durapaner son reales, y si pertenecen a criaturas que pensábamos extinguidas hace millones de años, entonces las implicaciones son enormes. Sugeriría que nuestra línea de tiempo de la historia de la Tierra es incorrecta o que el arca de Noé llevaba animales que nunca imaginamos que podrían caber en su interior. Significaría que la inundación no fue solo un mito, sino un evento que alteró el mundo y que preservó una instantánea de la vida temprana en la Tierra, incluidas especies que durante mucho tiempo pensamos que pertenecían solo a museos y libros de texto. Como mínimo, desafía nuestra comprensión de la historia, la ciencia y las escrituras. Y, como mucho, puede confirmar que la historia de Noé no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de preservar la vida, el conocimiento y la verdad que una vez caminaron, nadaron y volaron junto a la humanidad. Los huesos aún necesitan más pruebas. El mundo está mirando, esperando respuestas. Pero si lo que hay debajo del suelo turco es lo que algunos creen que es, entonces es posible que hayamos abierto la puerta a un capítulo de la historia que pensábamos cerrado para siempre. Mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia en tiempos de Noé, algo profundamente perturbador ya había echado raíces en el mundo, algo no solo físico, sino espiritual. El libro del Génesis lo describe en unos pocos versículos breves pero poderosos. Y lo que revela se ha convertido en una de las partes más controvertidas y misteriosas de la Biblia. Génesis 6, 1-4 dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en número sobre la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y se casaron con cualquiera de ellas que quisieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Cuando los hijos de Dios acudieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos de ellas, fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Se cree ampliamente que estos hijos de Dios son ángeles caídos, seres que abandonaron su lugar en el cielo y cruzaron una línea prohibida. Tomaron esposas humanas y produjeron una descendencia híbrida, los Nefilim. Estos seres no eran solo grandes o fuertes. Eran violentos, corruptos y espiritualmente peligrosos. Llenaron la tierra de derramamiento de sangre, orgullo y rebelión. Se convirtieron en gobernantes, guerreros y leyendas, pero también en esparcidores de la oscuridad. La influencia de los Nefilim llegó a todos los rincones de la sociedad. Según la tradición bíblica y fuentes extrabíblicas como el libro de Enoc, introdujeron conocimientos prohibidos, enseñaron la hechicería y la guerra humana y ayudaron a acelerar el colapso moral de la humanidad. Su misma existencia era una ofensa al orden natural que Dios creó. Esta fue una de las razones de la inundación. Dios vio que la maldad del hombre se había hecho grande y que la presencia de los Nefilim empeoraba las cosas. Su corrupción no era solo física, era espiritual. Y entonces Dios tomó una decisión clara.
borraría todo y empezaría de nuevo. Pero con una excepción, no hay su familia. Génesis 6:9 dice que Noé fue irreprochable en su generación. Muchos estudiosos creen que esto significa algo más que integridad moral. También puede sugerir que el linaje de Noé no había sido corrompido por la influencia de los Nefilim. Por eso fue elegido para sacar adelante a la humanidad. El plan de Dios para la redención a través de Abraham, de Israel y de Jesús tenía que venir a través de una línea humana pura. El arca no fue solo una misión de rescate. Fue un reinicio. A los Nefilim no se les permitió subir a bordo. Esta parte de la historia de la inundación a menudo pasa desapercibida en los relatos populares, pero es fundamental. La destrucción no se trataba solo de acabar con el pecado. Se trataba de borrar una raza híbrida oscura que nunca debería haber existido en primer lugar. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más inquietantes. Génesis 6:4 dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Esa frase "y también después" ha provocado un debate interminable. ¿Algunos sobrevivieron? ¿Regresaron los ángeles caídos después del diluvio para intentarlo de nuevo? ¿Nacieron nuevos Nefilim en generaciones posteriores? Algunos eruditos de la Biblia creen que los gigantes mencionados más adelante en las Escrituras, como los de Canaán o Goliat de Gat, eran restos de esta segunda ola. Ahora avancemos hasta el día de hoy. Puede que no veamos gigantes imponentes caminando por la tierra, pero muchos creen que el espíritu de los Nefilim todavía está activo a través del engaño, la rebelión y la guerra espiritual. El mismo patrón que condujo a la inundación, corrupción, violencia y conocimiento retorcido, está presente en el mundo moderno. Desde las prácticas ocultas hasta el transhumanismo, desde los avances de la IA hasta la manipulación genética, muchos temen que la humanidad vuelva a cruzar líneas prohibidas. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. No se trata solo de historia antigua. Se trata de fuerzas espirituales que todavía operan hoy. Los Nefilim eran una advertencia, un símbolo de lo que sucede cuando se rompen los límites divinos y la humanidad juega a ser Dios. El arca se alzaba como una barrera, una línea en la arena. Fue Dios diciendo, hasta aquí y no más. En el mundo actual, esa advertencia todavía resuena. La batalla entre el bien y el mal no ha terminado. Simplemente ha cambiado de forma. Y a medida que la tecnología, la cultura y los sistemas de creencias se alejan cada vez más de Dios, regresa la antigua lucha. Puede que los Nefilim hayan desaparecido, pero la guerra que empezaron no ha terminado. Y es por eso que el arca de Noé no fue solo un rescate. Fue una declaración: el mal no vencerá. La corrupción no durará para siempre. Dios traza líneas. Da oportunidades. Pero cuando llega el momento, actúa con poder, con justicia y con propósito. El arca nos recuerda que el juicio es real, pero también lo es el camino hacia la seguridad. La pregunta es, ¿en qué lado de esa línea nos encontramos hoy? Miles de años después del diluvio, Jesús recordó la historia de Noé, no solo como historia, sino como profecía. En Mateo 12:37, Jesús dio una sorprendente advertencia: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. No solo les estaba diciendo a sus seguidores que recordaran un evento pasado. Estaba diciendo que el mundo volvería a verse como antes del diluvio, justo antes de su regreso. Entonces, ¿cómo fueron realmente los días de Noé? El libro del Génesis pinta un cuadro claro. La humanidad se había vuelto profundamente corrupta. La gente era violenta, egoísta y desinteresada en Dios. Génesis 6:5 dice, y vio el Señor cuán grande era la maldad del género humano, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era siempre solo mala. Era un mundo rebosante de pecado. La gente hacía lo que quería. Ignoraron la voz de Dios y se rieron de la idea del juicio. ¿Te suena familiar?
Hoy vemos que se repiten los mismos patrones. La corrupción está profundamente arraigada en todos los niveles de la sociedad, la política, los negocios, el entretenimiento, incluso en las instituciones religiosas. La violencia está en todas partes, desde las guerras y el terrorismo hasta la delincuencia callejera y la violencia doméstica. El valor de la vida parece barato. La gente está más dividida que nunca y la verdad misma se ha convertido en algo que se puede tergiversar o comprar. Vivimos en una era de distracciones. Al igual que en los días de Noé, la gente vive sus vidas como si nada estuviera mal. Jesús continúa en Mateo 24, 38-39, porque en los días previos al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no sabían nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, la vida parecía normal. La gente estaba concentrada en sus planes, sus placeres, sus rutinas y, de repente, llegó el juicio. Esa es la advertencia que nos da Jesús. No se trata solo de comportamiento salvaje o claros actos de maldad. Se trata de ceguera espiritual. En los tiempos de Noé, nadie escuchaba. Durante más de 100 años, Noé construyó el arca y advirtió a la gente, pero ellos lo ignoraron. Se burlaron de él. Siguieron con sus vidas hasta que empezó a llover. Y para entonces ya era demasiado tarde. Jesús nos está diciendo lo mismo. No te duermas espiritualmente. No asumas que tienes todo el tiempo del mundo. Solo porque el juicio aún no ha llegado no significa que no llegará. Vivimos en una era de progreso tecnológico masivo, pero de profundo deterioro moral. Como en los días de Noé, la humanidad está superando los límites, experimentando con la genética, la inteligencia artificial y redefiniendo la verdad misma. Lo que Dios llamó sagrado está siendo objeto de burla. Lo que Dios dijo que estaba mal se está celebrando. La inundación no se produjo solo por la violencia. Llegó porque el mundo había rechazado completamente a Dios. Jesús nos advirtió que la misma condición espiritual marcaría los últimos días antes de su regreso. No solo caos, sino indiferencia. A la gente no le importaría. Escucharían las advertencias y las ignorarían. Elegirían la comodidad antes que la verdad, el placer antes que el arrepentimiento. Pero Jesús no dijo estas cosas para asustarnos. Les dijo que nos despertaran. En Lucas 17, 26-27, Jesús repite la misma idea, así como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Nos está mostrando que la historia no se repite simplemente. Advierte. Y la historia de Noé es más que un recuerdo. Es un espejo. ¿Estamos mirando? ¿Estamos escuchando? El arca fue construida mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia. Dios siempre da una salida antes de que llegue el juicio. Jesús es así. Y al igual que el arca de Noé, él permanece abierto por ahora, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. La pregunta es simple y urgente: cuando empiece a llover de nuevo, ¿estaremos dentro o fuera? El arca de Noé no era solo un recipiente para sobrevivir a una tormenta. Desde el momento en que Dios le dio a Noé la orden de construirla, el arca se convirtió en un símbolo profético, que aún hoy tiene un profundo significado. Es más que madera antigua y brea. Representa algo eterno, el modelo del juicio y la gracia de Dios, y el rescate que Él proporciona a quienes confían en Él. En muchos sentidos, el arca es una imagen de Jesucristo. Así como el arca fue la única manera de salvarse del diluvio, Jesús es la única manera de salvarse del pecado y del juicio eterno. En Juan 10, 9, Jesús dice: Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. El arca tenía una puerta, una entrada. Y una vez que Dios selló esa puerta, nadie más pudo entrar. Esa única puerta señalaba el único camino de salvación que Dios ofrecería a través de su Hijo.
La obediencia de Noé lo llevó a esa puerta. No construyó el arca porque tuviera sentido. Lo construyó porque confió en la palabra de Dios, incluso cuando el mundo pensaba que estaba loco. Esa misma confianza es la que lleva a las personas a Cristo hoy, fe en algo que no puedes ver. Confiar en una advertencia que has escuchado y responder antes de que sea demasiado tarde. El arca también apunta a la iglesia. Durante el diluvio, fue el único lugar seguro en la tierra. Era el lugar donde se preservaba la vida, donde se protegía a los fieles de la destrucción. De la misma manera, la iglesia debe ser un refugio en un mundo quebrantado, un lugar de verdad, esperanza y refugio espiritual para quienes buscan a Dios. Pero el arca no solo apunta a la salvación. Nos recuerda la realidad del juicio. Dios vio la violencia, la corrupción y la rebelión en la tierra y respondió. La inundación no fue solo un desastre natural. Fue juicio, pero con una puerta de gracia incorporada. Ese siempre ha sido el patrón de Dios, juicio seguido de misericordia. Destrucción seguida de restauración. Él nunca envía juicio sin antes ofrecer una salida. Advirtió, esperó y salvó. Y eso es lo que está haciendo ahora. Jesús comparó los días previos a su regreso con los días de Noé. No solo por el pecado, sino por la oferta de salvación. Así como Dios proporcionó un arca antes del diluvio, también proporcionó a Cristo antes del juicio final. La cruz se convirtió en la puerta. Y al igual que el arca, la oportunidad no permanecerá abierta para siempre. Entonces, cuando miramos el arca de Noé, no deberíamos ver simplemente un barco. Deberíamos ver una señal, una sombra de un rescate mayor, una imagen física de una verdad espiritual. Dios juzga, pero también salva. El arca es un símbolo de esperanza. Es una advertencia. Es una promesa. Y en todos los sentidos, nos señala a Jesús, el único refugio contra la tormenta que se avecina. En los últimos años, el mundo ha visto una serie de lunas de sangre. Eclipses lunares totales que tiñen la luna de un rojo intenso. Para muchos, estos son simplemente eventos raros pero naturales. Pero para otros, especialmente aquellos familiarizados con las profecías bíblicas, las lunas de sangre son vistas como señales, advertencias escritas en el cielo. Y cuando se alinean con acontecimientos clave de la historia de Israel, las preguntas se hacen más fuertes. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de la profecía? Empecemos por lo básico. Una luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total cuando la Tierra impide que la luz solar llegue directamente a la luna y solo la luz filtrada en rojo atraviesa la atmósfera. Estos eventos no son aleatorios. Se pueden rastrear, predecir e incluso agrupar en patrones. Uno de los patrones más importantes se llama tétrada, eclipses lunares totales seguidos. Cada 6 meses de diferencia, sin eclipses parciales entre ellos. Solo ha habido unas pocas tétradas en la historia moderna. Pero lo que los hace notables es cuando caen en días festivos judíos. Por ejemplo, entre 1493 y 1494, se produjo una tétrada de lunas de sangre justo después de que los judíos fueran expulsados de España. En 1949 y 1950, otra tétrada siguió al renacimiento de la nación de Israel en 1948. En 1967 y 1968, apareció otra tétrada de lunas de sangre durante la Guerra de los 6 días cuando Israel recuperó el control de Jerusalén. La tétrada de lunas de sangre más reciente ocurrió entre 2014 y 2015, alineándose nuevamente con la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Muchos vieron esto como un mensaje claro de Dios de que estábamos entrando en un momento importante. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre las lunas de sangre? En el libro de Joel leemos esto: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Joel 2 y 31, la misma profecía se repite en Hechos 2 y nuevamente en Apocalipsis. No es solo lenguaje poético. Es una señal profética.
La luna que se convierte en sangre figura entre las señales finales antes de que Dios traiga el juicio y el regreso de Cristo. Ahora, conectemos esto con Israel. El renacimiento de Israel en 1948 es uno de los acontecimientos proféticos más importantes de la historia moderna. Después de casi 2000 años de exilio, el pueblo judío regresó a su tierra y declaró su independencia. Isaías 66:8 lo predijo: ¿quién ha oído jamás cosas semejantes? ¿Puede nacer una tierra en un día, o nacer una nación en un momento? Esa profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948. Fue un punto de inflexión, no solo políticamente sino espiritualmente. Marcó el comienzo del reloj del fin de los tiempos para muchos estudiosos de la profecía. Jesús mismo habló de la higuera, utilizada a menudo para representar a Israel, que rebrotó de nuevo como señal de que el fin estaba cerca. Mateo 24, 32-34. Ahora aquí es donde todo se relaciona. ¿Qué pasaría si el descubrimiento de lo que podría ser el arca de Noé fuera parte de esta línea de tiempo? Muchos creen que el redescubrimiento del arca no es una coincidencia. Lo ven como una señal oportuna, una evidencia más de que Dios está hablando fuerte en estos últimos días. El arca es un símbolo tanto de salvación como de juicio. Y encontrarlo ahora, en nuestra generación, podría ser un recordatorio del cielo de que la historia se está repitiendo. Piénselo. A medida que aumenta la decadencia moral, las guerras estallan y la tecnología avanza. Un barco de 4000 años enterrado bajo suelo turco de repente vuelve a ser el centro de atención. No solo como una reliquia, sino como un testimonio, uno que dice que la palabra de Dios es verdadera. Su juicio es real. Y su misericordia todavía está disponible. Las lunas de sangre advierten, el renacimiento de Israel lo confirma, y ahora el arca, si realmente se encuentra, testifica, los tres están conectados a través de la profecía, las escrituras y el tiempo. Entonces, ¿es todo esto solo una coincidencia o está Dios tratando de llamar nuestra atención? Cuando vemos lunas de sangre, recordamos que el cielo mismo es un tablero de mensajes para Dios. Cuando miramos a Israel, recordamos que sus promesas nunca fallan. Y cuando escuchamos acerca de un barco gigante escondido en una montaña, lo que coincide perfectamente con la descripción bíblica, recordamos que siempre advierte antes de actuar. La pregunta no es si las señales están ocurriendo. La pregunta es, ¿estamos prestando atención? En los últimos años, ha habido un cambio dramático en la forma en que el mundo habla de los ovnis. Lo que solía descartarse como teorías de conspiración o ciencia ficción ahora ocupa los titulares de las noticias principales. Los pilotos militares se acercan. Las agencias gubernamentales están publicando imágenes. Se están celebrando audiencias en el Congreso. El término fenómeno aéreo no identificado, UAP, ha reemplazado a OVNI, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué son estas cosas y de dónde vienen? Pero para muchos creyentes familiarizados con la Biblia, estos acontecimientos no son del todo sorprendentes. De hecho, es posible que nos estén remitiendo a una de las partes más antiguas y escalofriantes de las Escrituras, Génesis 6. Como vimos antes, Génesis 6 describe una época en la que los hijos de Dios vinieron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres humanas. Estos descendientes fueron llamados Nefilim, gigantes y guerreros que se hicieron conocidos por su violencia y corrupción. Muchos eruditos bíblicos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, seres espirituales que abandonaron su lugar en el cielo y cruzaron fronteras que nunca debieron cruzar. El resultado, un mundo tan corrupto y contaminado que Dios tuvo que borrarlo con el diluvio. Ahora considere lo que está sucediendo hoy. Los avistamientos de ovnis han aumentado dramáticamente en todo el mundo. Estas no son simplemente personas promedio que afirman ver luces en el cielo. Personal militar altamente capacitado ha informado de encuentros con objetos que se mueven de una manera que ninguna nave construida por el hombre puede hacerlo, desafiando la gravedad, viajando a velocidades imposibles y desapareciendo en un instante.
Algunos vídeos confirmados por el Pentágono muestran naves flotando, sumergiéndose en el agua sin salpicar o acelerando sin propulsión visible. Aún más sorprendente es que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a admitir que algo está pasando. En 2020, el Departamento de Defensa publicó oficialmente varios vídeos que mostraban objetos aéreos inexplicables. Desde entonces, informes de funcionarios de inteligencia han sugerido la presencia de productos biológicos no humanos, programas de recuperación de naves e incluso proyectos de ingeniería inversa. Se está revelando algo extraño y se lo están tomando en serio en los niveles más altos. ¿Pero qué tiene esto que ver con la Biblia? Algunos observadores de la profecía creen que estamos viendo el regreso de los ángeles caídos, o al menos el mismo engaño espiritual que marcó los días previos al diluvio. La teoría es la siguiente. Estos seres que se presentan como extraterrestres no son de galaxias lejanas. Son de otro reino completamente diferente. No son extraterrestres. Son interdimensionales. En otras palabras, son el mismo tipo de seres descritos en Génesis 6, solo que con un disfraz moderno. El apóstol Pablo advirtió que Satanás puede aparecer como un ángel de luz, 2 Corintios 11 y 14. Y el mismo Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría señales en los cielos y un gran engaño. Lucas 21, 1 dice que habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en diversos lugares, y acontecimientos espantosos y grandes señales del cielo. ¿Qué pasa si estos llamados ovnis son parte de ese engaño? No es difícil imaginar cómo fenómenos así podrían sacudir la fe del mundo. Si apareciera un ser poderoso y afirmara ser un salvador de otro planeta con respuestas a los problemas de la humanidad, ¿cuántos lo seguirían? Apocalipsis 13 habla de un futuro líder que realiza grandes señales y engaña al mundo entero. ¿Podrían los avistamientos y revelaciones modernas estar sentando las bases para ese momento? Algunos creen que sí. Aún más inquietante es cómo estos encuentros modernos a menudo incluyen elementos que suenan más espirituales que científicos. Las personas informan sobre comunicación telepática, pérdida repentina de tiempo e incluso transformaciones emocionales o físicas después del contacto. Estos no son solo avistamientos visuales. Son experiencias profundamente personales, a veces traumáticas, y se alinean más con encuentros espirituales descritos en las escrituras que con la ciencia ficción. Si los ángeles caídos alguna vez vinieron a la tierra y la corrompieron antes del diluvio, ¿podrían estar regresando ahora como parte de un engaño final? Jesús advirtió, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Esa advertencia no se refería solo a la violencia o la corrupción. Se trataba de rebelión espiritual. Se trataba de fuerzas invisibles que influyen en la humanidad detrás de escena. El aumento actual de informes sobre ovnis, admisiones gubernamentales y confusión espiritual puede no ser una coincidencia. Podría ser otra vez un Génesis 6 moderno. Un regreso del engaño que casi destruyó el mundo una vez antes. Los cielos están hablando. El gobierno está observando. Y es posible que la profecía se esté desarrollando justo encima de nuestras cabezas. La pregunta es, ¿estamos viendo a través de las luces del cielo o estamos cegados por ellas? La inteligencia artificial no llega. Ya está aquí. Y está cambiando el mundo más rápido que cualquier cosa que hayamos visto. La IA escribe nuestros correos electrónicos, conduce nuestros automóviles, administra nuestros hogares inteligentes e incluso genera imágenes y voces similares a las humanas. Está dentro de nuestros teléfonos, nuestras aplicaciones, nuestros motores de búsqueda. Recuerda todo. Aprende. Se adapta. Y cada día es más potente. Para muchos, esto parece un progreso. Pero para otros, especialmente aquellos que observan los acontecimientos mundiales a través de una lente bíblica, el auge de la IA está generando serias preocupaciones espirituales y proféticas. ¿Podría esta tecnología ser algo más que una simple comodidad? ¿Podría ser una herramienta de engaño y una parte clave del sistema del fin de los tiempos sobre el que advierte la Biblia? Empecemos por lo básico.
La Biblia enseña que en los últimos días se levantará un líder global, el Anticristo. No será solo político. Será espiritual. Engañará al mundo con señales, prodigios y promesas de paz y unidad. Apocalipsis 13 habla de una bestia que gobierna sobre las naciones y ejerce control a través de una marca, una que nadie puede comprar ni vender sin ella. También dice, esta bestia tendrá una imagen que hablará y hará matar a los que se nieguen a adorarla. Durante siglos, la gente se preguntó qué podría significar eso. ¿Cómo podría hablar una imagen? ¿Cómo podría tomar decisiones? Ahora, con la IA, estamos más cerca que nunca de entender cómo hacerlo. Imagine una figura digital, un líder impulsado por IA que puede aparecer en todas las pantallas, hablar todos los idiomas y responder instantáneamente a cualquier pregunta. Imagine un sistema que sabe todo sobre usted, lo que compra, a dónde va, en qué cree. La IA ya hace la mayor parte de esto. Reconocimiento facial, imitación del habla, análisis emocional. Estas no son predicciones futuras. Sus funciones ya están disponibles. Esto nos recuerda a la Torre de Babel. Otro momento en la historia en el que la humanidad traspasó los límites que Dios le había dado. En Génesis 11, la gente se unió para construir una torre que llegaba al cielo. Querían hacerse un nombre independientes de Dios. Dios los detuvo no porque les temiera, sino porque sabía que conducirían el orgullo desenfrenado y la unidad sin él. Confundió su lengua y los dispersó. Hoy en día, la IA está creando un nuevo tipo de torre, una construida no con ladrillos sino con código. Está conectando al mundo nuevamente, eliminando las barreras del idioma, reemplazando los roles humanos y centralizando el control. Al igual que Babel, es un sistema impulsado por el orgullo humano. La creencia de que podemos crear nuestra propia versión de vida, inteligencia e incluso moralidad. Pero la IA no es solo una herramienta neutral. Refleja los valores de sus creadores. Y cuando esos valores se tergiversan, los resultados pueden ser peligrosos. La IA ya se está utilizando para difundir información falsa, manipular emociones y reescribir la historia. Los vídeos profundamente falsos pueden hacer que cualquiera parezca decir cualquier cosa. Los robots de inteligencia artificial pueden inundar Internet con mentiras que parecen y suenan reales. En un mundo desesperado por la verdad, esta tecnología se puede utilizar para desdibujar la realidad hasta que la gente ya no pueda decir que es real. Aquí es donde la conexión con los Nefilim se vuelve escalofriante. En Génesis 6, los Nefilim fueron el resultado de una unión prohibida entre seres espirituales y humanos. Eran una corrupción del diseño de Dios. Poderoso, inteligente y malvado. Influyeron en la humanidad, sembraron destrucción y tuvieron que ser eliminados por el diluvio. Hoy en día, algunos creen que la IA podría ser el equivalente moderno, no una criatura, sino una creación que cruza fronteras morales y espirituales. Una inteligencia sintética que imita el pensamiento humano, pero que opera sin alma, sin conciencia y posiblemente sin control. Si el anticristo va a surgir con el poder de engañar al mundo, la IA podría ser el sistema que le ayude a hacerlo. Podría permitir la vigilancia a escala global, hacer cumplir las monedas digitales y transmitir el mensaje de un falso profeta con una voz que suene real, familiar y reconfortante, incluso cuando sea mentira. El Apocalipsis advierte de un tiempo en el que la gente adorará la imagen de la bestia, convencida por su poder y presencia. ¿Podría esa imagen ser un sistema de IA vivo? ¿Podría la marca de la bestia estar ligada a un futuro en el que máquinas rastreen y juzguen tu identidad, tu fe y tu libertad? Estas ya no son preguntas de ciencia ficción. Son los espirituales. La IA está aquí. Está creciendo. Y si bien puede utilizarse para el bien, también tiene el potencial de convertirse en la herramienta más peligrosa jamás creada. La pregunta no es si podemos controlarlo. Se trata de si estamos abriendo la puerta a algo que nunca debimos construir. Durante siglos, la historia del diluvio de Noé fue vista como puramente religiosa,
Una poderosa historia de juicio y salvación contada en la Biblia. Los científicos e historiadores a menudo lo ubicaron en la categoría de mito o narración simbólica. Pero en las últimas décadas ha sucedido algo inesperado. Nuevos descubrimientos geológicos están haciendo que algunos investigadores recapaciten. ¿Podría haber ocurrido realmente una inundación masiva en el pasado antiguo de la Tierra? Y si es así, ¿podría ser el mismo diluvio descrito en Génesis? Una de las teorías más estudiadas se conoce como hipótesis de las inundaciones del Mar Negro. A finales de los años 1990, dos geólogos marinos, William Bryan y Walter Pittman de la Universidad de Columbia, propusieron una idea innovadora. Después de estudiar sedimentos submarinos y costas antiguas, sugirieron que hace unos 7.000 años se produjo una inundación catastrófica en la región del Mar Negro. En aquella época, el Mar Negro era un lago de agua dulce mucho más pequeño. Según la teoría, cuando terminó la última edad de hielo y aumentaron las temperaturas globales, las capas de hielo se derritieron y los niveles del mar en todo el mundo comenzaron a subir. Finalmente, el creciente mar Mediterráneo irrumpió en el estrecho del Bósper, una zona cercana al actual Estambul. Cuando lo hizo, el agua salada del Mediterráneo se vertió en la cuenca del Mar Negro a un ritmo cientos de veces más rápido que las cataratas del Niágara. En cuestión de días o semanas, el lago se expandió dramáticamente. Se tragaron pueblos, granjas y asentamientos antiguos. Las personas que viven alrededor del Mar Negro habrían sido testigos del colapso de su mundo bajo el agua en tiempo real. Para ellos, no fue un cambio lento. Fue el fin de todo lo que sabían. Una inundación de escala apocalíptica. Esta teoría se ajusta a muchas partes de la historia bíblica del diluvio. Fue repentino. Fue regional pero masivo. Aniquiló poblaciones enteras. Y para aquellos que sobrevivieron, el trauma se habría transmitido de generación en generación. Con el tiempo, esos recuerdos podrían haber evolucionado hasta convertirse en las numerosas leyendas sobre inundaciones que se encuentran en todas las culturas de todo el mundo. Desde la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia hasta las historias de inundaciones de los nativos americanos y chinos, casi todas las civilizaciones antiguas tienen alguna versión de una gran inundación. Desde un punto de vista geológico, siguen apareciendo más pistas. Las muestras de núcleos tomadas del fondo marino muestran capas de sedimentos de agua dulce repentinamente, enterradas bajo capas de agua salada. Se han encontrado restos de costas antiguas en las profundidades del agua, junto con signos de vida humana, herramientas, estructuras y restos que sugieren que el área alguna vez estuvo habitada antes de sumergirse. Para los creyentes de la Biblia, estos hallazgos no son prueba de que cada detalle del diluvio del Génesis coincida con este evento. Pero son una fuerte evidencia de que ocurrió un diluvio real y devastador, uno que podría haber inspirado la historia de Noé. Apoya la idea de que las escrituras no están fuera de sintonía con la ciencia, sino que en realidad pueden preservar recuerdos antiguos de la historia real. También plantea un punto más importante. La Biblia no siempre pretende dar explicaciones científicas. En cambio, cuenta el significado espiritual detrás de eventos reales. En la historia de Noé, el diluvio no es solo un desastre natural. Es una respuesta a un mundo vencido por el mal. Se trata de la justicia de Dios, su misericordia y su plan para preservar la vida y reiniciar la historia humana. La ciencia y las escrituras no tienen por qué ser enemigas. Cuando se estudian honestamente, pueden apuntar en la misma dirección. Puede que las rocas no cuenten toda la historia, pero están empezando a susurrarla. Y a medida que crece la evidencia, se vuelve más difícil descartar la idea de que algo enorme, algo que cambió el mundo, realmente sucedió en el pasado distante de la humanidad. Se produjo una inundación, la gente sobrevivió y se transmitió una advertencia. La pregunta ahora no es si sucedió, sino qué significa para nosotros hoy. Una de las cosas más fascinantes de las culturas antiguas es cuántas de ellas comparten la misma historia. Diferentes nombres, diferentes detalles, pero la misma idea central.
Un gran diluvio que acabó con la mayor parte de la humanidad. Esto no solo se encuentra en la Biblia. Aparece en leyendas de todos los continentes, transmitidas a través de la tradición oral y escritos antiguos. La pregunta es ¿por qué? Tomemos como ejemplo los mitos del diluvio sumerio y babilónico. Estas se encuentran entre las historias escritas más antiguas de la historia. El Epopeya de Gilgamesh, escrito en tablillas de arcilla alrededor del año 2000 a.C., habla de un hombre llamado Adnipistama a quien un dios advirtió sobre un diluvio inminente. Construyó un enorme barco, lo cargó con animales y su familia y sobrevivió al diluvio que acabó con la humanidad. Las similitudes con la historia de Noé son difíciles de ignorar, hasta la paloma que envía a buscar tierra firme. La tradición hindú tiene una historia sorprendentemente similar. En textos indios antiguos como el Satapatha Brahmana, un pez, en realidad, el dios Vishnu disfrazado, advierte a un hombre llamado Manu sobre una inundación que destruirá toda la vida. Construye un barco, lo ata al pez y sobrevive mientras las aguas suben y cubren la tierra. Posteriormente, se convierte en el padre de una nueva raza humana. Al otro lado del Océano Pacífico, la cultura nativa hawaiana tiene su propia leyenda sobre las inundaciones. En esta versión, un hombre llamado New construye una canoa para escapar de una inundación enviada por los dioses para limpiarla, tierra de la maldad. Después de que las aguas retroceden, aterriza en una montaña, ofrece un sacrificio y repobla la tierra. Una vez más, la historia se hace eco de temas familiares de juicio, supervivencia y una segunda oportunidad. Desde África hasta América aparecen historias similares. En China, las historias hablan de inundaciones que remodelaron la tierra, y los sobrevivientes escalaron montañas o construyeron grandes embarcaciones. Las tribus nativas de América del Norte y del Sur también hablan de inundaciones que cubrieron la tierra, y solo unas pocas personas se salvaron gracias a la sabiduría de los dioses o la fuerza de un elegido. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Algunos sostienen que estas historias son ejemplos de memoria compartida. Es posible que diferentes grupos étnicos dispersos por todo el mundo hayan experimentado el mismo evento catastrófico, posiblemente una gran inundación regional como la que se teorizó en la región del Mar Negro. A medida que pasaron las generaciones, contaron la historia en su propio idioma y estilo cultural, manteniendo vivo el corazón del evento. Otros sugieren que esto es evidencia de una historia compartida, que todas estas historias se remontan a una única inundación real experimentada por los primeros humanos y transmitida por sus descendientes después de que se extendieron por todo el mundo. Desde este punto de vista, el relato de la Biblia no es solo una versión entre muchas, sino el registro más preciso y divinamente preservado de un evento global que dio forma a la civilización humana. De cualquier manera, la historia del diluvio no es exclusiva de una religión o región. Está entretejido en la propia historia humana, un antiguo recordatorio de una época en la que el mundo cambió para siempre y de un creador que le dio a la humanidad una segunda oportunidad. Durante generaciones, el monte Ararat en el este de Turquía ha sido el lugar más aceptado para el descanso del arca de Noé. Génesis 8:4 afirma que el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Y con el tiempo, muchos asumieron que se refería al propio monte Ararat moderno. Pero no todos están de acuerdo. De hecho, varias teorías alternativas sugieren que el arca pudo haber aterrizado en otro lugar o que se movió después del diluvio. Una de las tradiciones más antiguas y respetadas apunta al monte Yudi, también conocido como Kadab, situado en el sureste de Turquía, cerca de las fronteras de Irak y Siria. Los primeros textos islámicos, como el Corán, sitúan el lugar de aterrizaje del arca en Yudi. Las fuentes cristianas antiguas, incluidos algunos padres de la Iglesia primitiva, también favorecían esta ubicación. Mount Yudi se encuentra en una región que se ajusta al término bíblico montañas de Ararat, que puede haberse referido a un área más amplia, no a un pico específico. Otra posibilidad son las montañas Zagros, que se extienden por el oeste de Irán y el norte de Irak. Algunos investigadores creen que esta región podría haber sido parte del antiguo territorio de Ararat. Está geográficamente cerca de Mesopotamia,
donde se habrían asentado los descendientes de Noé después del diluvio. En la cordillera de Zagros también hay picos lo suficientemente altos como para cumplir con la descripción bíblica, de las aguas que cubren las montañas más altas. ¿Pero por qué el arca no estaría donde todos esperan que esté? Ahí es donde entran Ron Wyatt y la teoría del deslizamiento de tierra. Wyatt, un arqueólogo aficionado, llamó la atención mundial sobre la formación d'Urapaner, una estructura con forma de barco ubicada a más de 20 millas al sur del pico del monte Ararat. Según él, este sitio es la verdadera ubicación del Arca de Noé, pero no porque sea donde aterrizó originalmente el arca. En cambio, creía que un deslizamiento de tierra masivo o actividad volcánica movió el arca cuesta abajo desde su ubicación original. La idea es sencilla. Después de que retrocedieron las aguas de la inundación, es posible que el arca se haya asentado en lo alto del monte Ararat o en otro pico cercano. A lo largo de siglos, los desastres naturales, los terremotos, los deslizamientos de tierra y los cambios de glaciares podrían haber empujado o enterrado los restos del arca hacia el valle. Esto explicaría por qué el sitio de d'Urapaner parece parcialmente enterrado y no es exactamente donde la tradición dice que debería estar el arca. Los escépticos argumentan que la estructura es solo una formación geológica natural. Pero los creyentes destacan su forma de barco, las dimensiones que coinciden con la descripción bíblica y los materiales inusuales encontrados en el lugar. Dicen que la evidencia respalda la teoría de que el arca no permaneció en un solo lugar. Fue reubicado por las fuerzas de la naturaleza. Al final, el lugar exacto de descanso del arca sigue siendo un misterio. Ya sea en Ararat, Yudi o escondido en las montañas de Zagros, lo que más importa no son las coordenadas GPS precisas, sino la verdad histórica y espiritual que representa el arca. Su ubicación final aún puede ser debatida, pero su mensaje no, una historia de juicio, misericordia y supervivencia que continúa resonando a través del tiempo. Cuando se supo por primera vez que se había descubierto una cámara sellada dentro de la formación d'Urapaner, lo que muchos creían que era el arca de Noé, la mayoría esperaba que el hallazgo incluyera fósiles, madera o herramientas antiguas. Pero lo que supuestamente encontró el equipo de exploración sorprendió incluso a los observadores más escépticos. Dentro de la cámara, encontraron lo que parecía ser un cofre dorado, profusamente decorado y sellado herméticamente. El objeto no se parecía a nada encontrado en el sitio. Era simétrico, detallado y hecho de materiales que no coincidían con el sedimento circundante. Los informes describían intrincados grabados en su superficie, incluidos símbolos que parecían letras, estrellas y alas hebreas. No era grande, pero desprendía una presencia imponente. En el momento en que el equipo se acercó, sus instrumentos comenzaron a fallar, las cámaras fallaron, las baterías se agotaron. Los detectores de metales dieron lecturas erráticas y los sensores electrónicos simplemente se apagaron. Un miembro de la tripulación dijo que era como si un campo invisible rodeara el cofre. Otro lo describió como una fuerza que no quería ser molestada. El fenómeno llevó a algunos científicos a especular sobre la interferencia electromagnética. Pero otros formularon una pregunta más profunda e inquietante. ¿No era esto solo el arca de Noé, sino algo completamente distinto? ¿Podría ser esta el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza era el cofre sagrado construido por los israelitas bajo el mando de Dios, como se registra en Éxodo. Estaba hecho de madera de acacia y revestido de oro puro. Dentro estaban las tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Se guardaba en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén y representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Con el tiempo, el arca desapareció. Algunos dicen que estuvo escondido antes de la invasión babilónica. Otros creen que fue arrebatado o perdido para siempre. Pero la idea de que se encuentre dentro del arca de Noé plantea más preguntas que respuestas. ¿Podrían estar vinculados dos de los artefactos más sagrados de la Biblia? ¿O el cofre de oro encontrado en Turquía es algo más antiguo?
Algunos creen que el cofre pudo haber tenido un propósito diferente. Podría haber sido un contenedor para los primeros rollos o tablillas sagradas del mundo anterior al diluvio. Otros dicen que podría haber sido una especie de depósito utilizado para almacenar conocimientos, registros o incluso reliquias divinas anteriores al diluvio. La extraña interferencia a su alrededor ha llevado incluso a algunos a sugerir que podría contener energía conservada, materiales avanzados o poder espiritual más allá de lo que la ciencia moderna puede explicar. Los escépticos argumentan que sin más estudios y análisis verificados, estas afirmaciones son demasiado audaces. Nadie ha mostrado públicamente el cofre ni ha publicado imágenes detalladas. El artefacto, si existe, permanece bajo llave, ya sea en la cámara o en un lugar seguro, a la espera de una investigación completa. Aún así, las preguntas no desaparecerán. ¿Podría el arca de Noé haber servido también como bóveda, no solo para animales y personas, sino también para tesoros sagrados destinados a sobrevivir al juicio? ¿Podría Dios haber usado el arca como un medio para preservar algo más que la vida, tal vez la verdad, el pacto y el testimonio? Puede que aún no tengamos todas las respuestas, pero si los informes son precisos, este cofre de oro puede obligarnos a repensar no solo la historia de Noé, sino también las conexiones más profundas que atraviesan toda la Biblia. Un arca llevaba vida, la otra llevaba ley. ¿Qué pasa si en este recipiente enterrado encontramos signos de ambos? La historia del arca de Noé nos deja con una pregunta inquietante. ¿Podría volver a suceder? ¿Podría el mundo afrontar otra inundación tan masiva y tan destructiva que arrase con todo lo que encuentre a su paso? Hoy en día, los científicos realizan simulaciones de escenarios de inundaciones extremas, aumento del nivel del mar, derretimiento de los casquetes polares y cambios climáticos que podrían desplazar a millones de personas. Ciudades costeras como Nueva York, Londres y Shanghái se consideran vulnerables. Grandes ríos como el Nilo, el Mississippi y el Ganges podrían desbordarse de forma catastrófica. Algunos expertos advirtieron que dentro de unas pocas décadas, partes de la Tierra podrían volverse inhabitables debido al aumento del nivel del agua. Pero a pesar de estas advertencias, la Biblia nos da una respuesta clara. No, no de la misma manera. En Génesis 9:1, después del diluvio, Dios le hizo una promesa a Noé. Nunca más toda vida será destruida por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. El arco iris era una señal de ese pacto. Entonces, si bien las inundaciones localizadas o regionales pueden continuar e incluso aumentar, el tipo de inundación global que soportó Noé no volverá a ocurrir. Pero eso no significa que el juicio no lo hará. La Biblia es clara en cuanto a que se avecina otro juicio. Solo que esta vez no será con agua. Segunda de Pedro 3:6-7 dice, por estas aguas también el mundo de aquel tiempo fue inundado y destruido. Por la misma palabra, los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En otras palabras, el próximo juicio será diferente, pero igual de real. Eso nos lleva a una pregunta más importante que si podemos sobrevivir a una inundación física. ¿Estamos preparados para el espiritual? En los días de Noé, la gente estaba sorprendida. Estaban ocupados viviendo sus vidas, trabajando, casándose, celebrando, mientras ignoraban la advertencia de Noé. Cuando llegó la lluvia, ya era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada. Solo sobrevivieron los que estaban dentro del arca. Jesús nos advirtió que el juicio final sería igual de repentino. La gente vivirá como siempre, sin prestar atención a las señales. Y luego, en un momento, todo cambiará. Entonces, ¿cómo es la supervivencia hoy en día? No se trata de construir un arca física o huir a las montañas. Se trata de la condición de nuestros corazones. La supervivencia espiritual significa estar bien con Dios. Significa reconocer que, al igual que en los tiempos de Noé, el mal aumenta, pero también la oferta de misericordia de Dios.
El arca en nuestro tiempo es Jesús. Él es el refugio, la salida. Puede que la lluvia no caiga como en Génesis, pero la advertencia sigue vigente. La tormenta es espiritual. El juicio se acerca y la puerta todavía está abierta por ahora. La pregunta no es si la inundación es posible. Se trata de si estamos dentro del arca cuando comienza. El descubrimiento de una posible formación en forma de arca en Turquía ha despertado entusiasmo entre los creyentes y sospechas entre los críticos. Lo que algunos aclaman como uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos, otros lo descartan como pseudociencia, prejuicio religioso o ilusiones. La división no se trata solo de evidencia. Se trata de visiones del mundo. Y cuanto más profundizas, más claro se vuelve. Este no es solo un debate científico. Es espiritual. Los científicos seculares tienden a abordar las afirmaciones sobre el arca con profundo escepticismo. Desde su perspectiva, la idea de que el arca de Noé, una vasija de madera de 4000 años de antigüedad construida para transportar humanos y animales a través de un diluvio global, pueda sobrevivir en cualquier forma simplemente no es creíble. Argumentan que con la descomposición, los procesos geológicos distorsionan las formaciones naturales, y la falta de informes de excavación revisados por pares invalida gran parte de la evidencia citada por los investigadores de ARC. Muchos descartan la formación Durapaner como una estructura geológica natural, posiblemente un flujo de lodo o una formación rocosa formada por la erosión. Otros dicen que las lecturas de radar, las muestras de madera o los artefactos vinculados al sitio no han pasado el escrutinio científico. Sin respaldo académico formal, argumentan que estas afirmaciones no deberían tomarse en serio. Pero para los arqueólogos religiosos, la historia es diferente. No ven el arca como una reliquia más. Lo ven como un hito espiritual. Y están abordando la búsqueda con herramientas que combinan ciencia, escrituras y creencias. Los investigadores impulsados por la fe sostienen que la arqueología tradicional ha ignorado o minimizado la historia bíblica durante demasiado tiempo. Señalan docenas de descubrimientos, ciudades antiguas, pergaminos e inscripciones que alguna vez parecieron mitos hasta que se demostró que eran reales. Jericó, los hititas y el rey David, todos fueron descartados por los eruditos hasta que la evidencia obligó a un cambio de mentalidad. Creen que el arca de Noé pertenece a la misma categoría. En los últimos años, la arqueología basada en la fe se ha convertido en un campo en auge. No rechaza la ciencia. Se basa en ello. Pero comienza con una base diferente. La creencia de que la Biblia es históricamente confiable. Este enfoque no significa sacar conclusiones precipitadas o ignorar datos. Significa tomar en serio las escrituras como guía para la exploración. Y en el caso del arca de Noé, eso significa ir a las montañas de Ararat, hacer preguntas difíciles y seguir la evidencia hasta donde conduzca. Pero la batalla no es solo académica. Para muchos, esta búsqueda representa una guerra espiritual. Para los creyentes, el arca no es solo un barco de madera. Es un símbolo del juicio de Dios y su misericordia, un recordatorio de que la verdad, por antigua o controvertida que sea, siempre saldrá a la superficie. Encontrar el arca no se trata solo de demostrar que la Biblia es correcta. Se trata de confrontar un mundo que dice que la palabra de Dios es obsoleta, poco científica o irrelevante. Por eso la resistencia es tan fuerte. El descubrimiento de algo tan significativo como el arca de Noé amenaza más que los modelos científicos. Amenaza las visiones del mundo seculares. Sugiere que la Biblia no solo es espiritualmente verdadera, sino históricamente precisa. Que el juicio de Dios fue real una vez y podría volver a serlo. Así pues, la división persiste. Por un lado, los escépticos exigen pruebas contundentes y piden cautela. Por otro, los creyentes siguen las pistas con fe y convicción. En el medio se encuentra un mundo que observa,
preguntándose si esta antigua historia enterrada en las montañas de Turquía finalmente podrá demostrarse como cierta. La pregunta ya no es simplemente, ¿es real el arca? ¿Es y si lo es? Para muchos, la historia del arca de Noé fue solo eso, una historia. Una lección moral contada en la infancia, un símbolo de fe y obediencia. Pero no algo que la gente esperaba ver con sus propios ojos. Pero ahora, con los informes sobre el posible descubrimiento del arca en las montañas de Turquía, algo está cambiando. Lo que alguna vez fue distante y abstracto de repente se vuelve real. Y para los creyentes de todo el mundo, esa realidad está transformando vidas. Personas viajan desde todos los rincones del mundo para visitar el sitio de Durapaner. Algunos llegan con escepticismo, otros con esperanza. Muchos describen sus viajes como peregrinaciones, no solo para ver un sitio histórico, sino para reconectarse con su fe. Parados al borde de la formación en forma de barco, rodeados de montañas tranquilas y viento seco, algunos dicen que sintieron una presencia, una paz, una convicción. No necesitan que los científicos confirmen lo que ya creen. Para ellos, la evidencia habla bastante. Un hombre, un pastor de Corea del Sur, dijo que había predicado sobre Noé durante años, pero que ver el sitio en persona lo cambió. Siempre creí, dijo, pero ahora lo sé. Y ya no puedo predicar de la misma manera. Regresó a casa y comenzó un avivamiento en su iglesia que se extendió por toda su comunidad. Otro visitante, una mujer de Brasil que lucha contra el cáncer, afirmó que experimentó una curación después de orar en el lugar. Ella no lo llamó magia. Ella lo llamó un recordatorio. Dios no ha olvidado sus promesas. Estas no son historias aisladas. Están aumentando los informes sobre despertares espirituales, oraciones contestadas y una pasión renovada por las Escrituras. Las personas que se habían desviado de su fe dicen que el arca los hizo regresar. Otros que nunca habían creído dicen que el descubrimiento abrió sus corazones a Dios por primera vez. Las iglesias han comenzado a mostrar documentales sobre el arca durante los servicios. Los estudios bíblicos están pasando de la metáfora a la historia. Los grupos de jóvenes están profundizando en las historias del Antiguo Testamento, no como mitos, sino como verdades vivas. Hay una nueva hambre de respuestas, de significado, de conexión con la palabra de Dios. Incluso los escépticos están sintiendo el impacto. Algunos admiten que, si bien no están preparados para llamar al sitio Arca de Noé, no pueden ignorar el efecto que está teniendo en las personas. Algo se está moviendo. Algo está despertando los corazones. Y tal vez ese sea el punto. El arca no se trata solo del pasado. Se trata del presente. Es un recordatorio de que Dios salva, que cumple sus promesas y que siempre proporciona una salida antes de que llegue el juicio. Ya sea que se encuentre o no cada pieza de madera, el descubrimiento ya ha hecho algo poderoso. Es la fe reavivada. Para algunos, es la primera chispa. Para otros, es un regreso a algo que pensaban que habían perdido. Pero para todos los que miran, es un mensaje claro. El arca es más que una reliquia. Es un llamado a recordar, a creer y a estar preparados. Cuando Noé construyó el arca, tenía una puerta. Solo uno. Ese detalle puede parecer pequeño, pero no lo es. Fue específico. Fue intencional. Fue simbólico. La puerta representaba el único camino hacia la seguridad. Separó a los que vivirían de los que perecerían. Y cuando llegó el momento, no fue Noé quien la cerró. Dios lo hizo. Génesis 7:16 dice, entonces el Señor lo cerró. No más advertencias. No más segundas oportunidades. La lluvia comenzó y la oportunidad terminó. Esa misma puerta, la de la salvación, sigue abierta hoy. Pero al igual que en los días de Noé, no permanecerá abierto para siempre. Jesús mismo hizo esa conexión. En Juan 10:9, dijo, yo soy la puerta.
Si alguno entra por mí, será salvo. El arca salvó a Noé del diluvio. Jesús nos salva del juicio eterno. Pero el mensaje es el mismo ahora que entonces, entren antes de que sea demasiado tarde. Vivimos en un mundo que se parece cada vez más a los días de Noé. La gente se burla de la fe. Ignoran las advertencias. Persiguen la comodidad, el placer y el yo por encima de todo. La violencia es normal. Se espera corrupción. La verdad es lo que la gente quiere que sea. Y al igual que antes del diluvio, Dios está observando, paciente, esperando, dando tiempo a la gente para darse la vuelta. Pero el tiempo no dura para siempre. Noé no sabía el día exacto que comenzaría a llover. Simplemente sabía que vendría. Y así trabajó. Él predicó. Advirtió. Durante más de un siglo, le contó a la gente lo que estaba por suceder. Y nadie escuchó. Siguieron comiendo, bebiendo, casándose y construyendo. Luego vino la tormenta. Jesús dijo que el mismo patrón volvería a suceder antes de su regreso. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12:37. Esto no es solo historia antigua. Este es un disparo de advertencia. El arca no era solo un barco. Fue una cuenta regresiva. Y hoy, las señales están a nuestro alrededor. Las profecías se están cumpliendo. La tecnología avanza a toda velocidad. La moralidad se está desmoronando. Y más personas que nunca viven sin pensar en Dios. Pero la puerta sigue abierta. Y esa es la buena noticia. Jesús no vino a asustarnos. Él vino a salvarnos. Él abrió un camino para que entremos en seguridad, no a través de la religión o los rituales, sino a través de la relación, a través de la fe, a través de Él. No tienes que ganarte el acceso al arca. Solo tienes que cruzar la puerta. Noé no se salvó a sí mismo. Él simplemente obedeció. Y cuando llegó el momento, estaba listo. Eso es lo que Dios nos llama a hacer hoy, estar preparados. Porque viene otra tormenta, no de agua, sino de juicio. Y solo los que están en Cristo estarán a salvo. Entonces, ¿dónde estás? ¿Estás afuera, esperando, dudando, viviendo como si nada estuviera mal? ¿O has dado un paso hacia adentro, confiando en Dios, entregando tu vida y aceptando el rescate que te ofrece? No se trata de miedo. Se trata de la verdad. Se trata de urgencia. El arca era real. La inundación fue real. Y el juicio final de Dios también será real. Pero también lo es su misericordia. También lo es su invitación. También lo es su Hijo. Ahora mismo la puerta está abierta. Mañana puede que no sea así. Así que examina tu corazón. Pregúntese dónde se encuentra. No esperes otra señal. No espere hasta que sea demasiado tarde. Como Noé, tienes una opción. Ignora las advertencias o da el paso de fe que salva. El arca era un símbolo. Jesús es el cumplimiento. Y la puerta se está cerrando. La historia del arca de Noé no es solo un cuento del pasado. Es un espejo que refleja nuestro presente y nuestro futuro. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:44. Así también vosotros debéis estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperáis. Esta no es una advertencia lejana. Es una llamada presente. Los signos de los tiempos están a nuestro alrededor. Colapso moral, ceguera espiritual, malestar global, desastres naturales, engaño y rebelión contra Dios. Estos no son solo eventos mundiales. Son señales proféticas que avanzan hacia algo más grande. Jesús está regresando. En Lucas 9:28, Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza,
Porque su redención se acerca. Se supone que no debemos estar dormidos durante estos momentos. Se supone que no debemos estar distraídos, desapegados o complacientes. Estamos llamados a velar, prepararnos y elegir. No se trata de religión. No se trata de miedo. Se trata de la verdad. Jesucristo vino la primera vez para ofrecer salvación. Vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Él ofrece perdón, gracia y vida eterna a cualquiera que crea. Pero también prometió que regresaría no como un cordero, sino como un rey. Y cuando lo haga, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Los cielos desaparecerán con estruendo y la tierra y todo lo que en ella se hace quedará desnudo. La pregunta no es si vendrá, sino cuándo. Y lo más importante, ¿estás listo? Estar preparado no significa que tengas que ser perfecto. Significa que pones tu fe en el único que lo es. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay una segunda arca, ni un plan de respaldo, ni otra puerta. Jesús es la puerta. Y el momento de recorrerlo es ahora. Si has estado esperando, deambulando o inseguro, este es tu momento. Ahora mismo, estés donde estés, puedes decir sí a Jesús. Puedes pedirle que perdone tus pecados, que sea tu Salvador y que dirija tu vida. Eso es lo que significa ser salvo. Eso es lo que significa estar preparado. No esperes a que el cielo se abra. No espere hasta que aumenten las aguas de la inundación. Jesús está llamando. Las señales están aquí. El tiempo es corto. Jesús viene. ¿Estás listo? Digamos que eres escéptico. Quizás no creas en la Biblia. Quizás pienses que la historia del arca de Noé es un mito. Quizás estés viendo todo esto por curiosidad o incluso por entretenimiento. Está bien. Pero hagamos una pregunta honesta. ¿Qué pasa si incluso el 10% de esto es cierto? ¿Qué pasaría si realmente hubiera un hombre llamado Noé que construyó un barco enorme porque le advirtieron de un diluvio venidero? ¿Qué pasa si escritos antiguos, leyendas de todo el mundo y evidencia geológica apuntan a algo más que una coincidencia? ¿Qué pasa si esos extraños escaneos de radar en las montañas turcas muestran algo hecho por el hombre, algo antiguo, enterrado durante miles de años? ¿Y qué pasa si ese algo es exactamente lo que la Biblia dijo que estaría allí todo el tiempo? ¿Y si el arca fuera real? ¿Qué pasaría si Jesús tuviera razón cuando dijo que su regreso sería como los días de Noé? La gente come, bebe, vive la vida como siempre, sin darse cuenta de lo que viene hasta que es demasiado tarde. ¿Y qué pasa si, como entonces, la puerta está abierta ahora, pero no permanecerá abierta para siempre? No tienes que creerlo todo. ¿Pero qué pasa si solo una parte es cierta? ¿Qué significaría eso para tu vida? ¿Qué significaría para tu alma? ¿Qué significaría para tu familia, tus hijos, tu futuro? La verdad es que, si incluso una fracción de esto es real, las implicaciones son enormes. Significa que no estamos aquí por casualidad. Significa que hay un creador que observa, que se preocupa, que advierte y que juzga. Significa que la Biblia no es solo un viejo libro religioso. Es un mensaje de Dios escrito a través del tiempo invitándonos a prestar atención antes de que sea demasiado tarde. Si el arca de Noé es real, también lo es el diluvio. Si el diluvio es real, entonces también lo es el juicio. Si el juicio es real, entonces también lo es la salvación. Y si la salvación es real, entonces también lo es Jesús. Ese es el hilo conductor de todo esto. No miedo, no control, sino verdad. No es necesario entenderlo todo para responder a algo. La gente del Titanic no necesitaba saber cómo se formó el iceberg. Solo necesitaban subirse al bote salvavidas.
Quizás toda esta historia sea la forma en que Dios te toca el hombro. Quizás estés escuchando esto por alguna razón. Tal vez tu corazón esté conmovido no por la emoción, sino porque en el fondo ya sabes que es verdad. O incluso si no estás seguro, ¿no vale la pena hacer la pregunta? ¿Y si todo es verdad? ¿Y si es así, qué vas a hacer al respecto? Esto no se trata de religión. Se trata de la realidad. Si se ha encontrado el arca, entonces es más que madera y piedra. Es un mensaje. Es un recordatorio de que el tiempo es corto, el juicio es real y la gracia todavía está disponible. Noé creyó y actuó. Ahora es tu turno. La puerta sigue abierta. No espere hasta que ya no lo sea. Mirar alrededor. Las señales ya no son sutiles. Las lunas de sangre han teñido de rojo el cielo nocturno en días sagrados vinculados a la historia de Israel. Las guerras hacen estragos en todos los rincones del mundo. La inteligencia artificial se está acelerando más rápido de lo que podemos controlar. La verdad está bajo ataque. La moralidad se está disolviendo. Las iglesias se están vaciando. Y la fe está siendo reemplazada por la apatía o la burla. Vivimos en los días sobre los que nos advirtió la Biblia. Y ahora, bajo la tierra, en las remotas montañas de Turquía, algo antiguo está gritando. Una estructura con forma de barco. Enterrado. En conserva. Susurrando el mismo mensaje que gritó hace 4000 años. Dios ve. Dios habla. Dios salva. ¿Y si este es su megáfono? ¿Y si el arca no fuera solo un descubrimiento, sino una declaración que brilla como un rayo en medio del ruido de un mundo que no quiere escuchar? En una época en la que hay tantas cosas artificiales y engañosas, el arca se erige como algo real, sólido, arraigado en la historia y empapado de significado. No se trata solo de madera y piedra. Su verdad preservada bajo capas de tiempo y silencio, esperando el momento en que el mundo más necesite escucharla. Ese momento puede ser ahora. El arca nos dice lo que ya sabemos en el fondo. Este mundo no durará para siempre. Hay un reloj que corre, se está formando una tormenta y una puerta que eventualmente se cerrará. Las aguas del diluvio de los días de Noé llegaron de repente. El juicio del futuro llegará igual de rápido. Pero todavía hay esperanza, siempre esperanza. Jesús dijo en Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca. Este no es momento para el miedo. Es un tiempo de vigilancia, de claridad, de valentía, de fe. El arca es un símbolo, pero Jesús es la sustancia. Él es el rescate. Él es el refugio. Él es el único camino a través de lo que viene. Y Él nos está llamando a cada uno de nosotros a despertar, intervenir y mantenernos firmes. A medida que los cielos se vuelven rojos y la tierra revela sus secretos, la pregunta ya no es, ¿está Dios hablando? Él es. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Manténgase alerta. Manténgase castigado. Mantente listo. Porque así como Dios advirtió una vez antes, está advirtiendo nuevamente. Y esta vez, puede que sea la decisión final. Si lo que acaba de escuchar le despertó algo, no se lo guarde. Me gusta este vídeo para ayudarlo a llegar a otros. Compártelo con alguien que necesite escuchar la verdad y suscríbete a nuestro canal para no perderte la siguiente fase de esta investigación. Apenas estamos comenzando a descubrir lo que hay debajo de la superficie, tanto en las montañas de Turquía como en las páginas de las Escrituras. Este viaje requiere tiempo, recursos y coraje. Si cree que este descubrimiento es importante, si desea ver investigaciones más profundas, entrevistas e investigaciones in situ, considere apoyarnos. Cada acción, cada donación, cada voz ayuda a sacar la verdad a la luz. También queremos saber de usted. ¿Has visitado el sitio de Durane?
¿Has tenido un encuentro espiritual relacionado con la historia del Arca de Noé? Este vídeo ha generado preguntas o incluso ha cambiado tus creencias. Deja tus pensamientos en los comentarios. Tu historia podría ser la confirmación que alguien más necesita para seguir buscando. Esto no es solo un documental. Es una conversación, un movimiento, un llamado. Vivimos tiempos serios. Pero servimos a un Dios fiel. Hagamos que este mensaje sea imposible de ignorar. Dale me gusta, comparte, suscríbete, y sobre todo, prepárate.